¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí, libre soy en él. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que había adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está en el este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región de Negev. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Del libro de los Salmos. Alégrense personas justas en el Señor. A las personas rectas es conveniente la alabanza. Celebren al Señor con arpa, táñanle con salterio y decacordio. Cántenle canción nueva, toquen la trompeta con destreza. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Él junta como en un odre las aguas de la mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nula la voluntad de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero la voluntad del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el pueblo que Él escogió para sí. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Dice, Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito,
basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, él viene a ser padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen, cuando ya no habían esperanzas. Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso Dios le tuvo en esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacerlos justos, palabra del Señor. Gracias a Dios. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en un lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también en la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañándolo de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer desde que hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba tan solo con que llegue a tocar su capa, quedará sana. Pero Jesús se dio la vuelta y vio a la mujer y le dijo, ánimo hija, por tu fe has sido sanada, y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados para ya el entierro, y que la gente lloraba a los gritos, les dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él hizo salir, luego entró y tomó la mano de la muchacha, y ella se levantó. Y por todo aquello la región corrió la noticia de que lo había pasado. El Evangelio del Señor. Alabamos a Cristo Señor.
Buenos días. Qué alegría ver aquí a Román, a Dani, a Jaime, Paul, Marito, ¿verdad? Que tenía un par de domingos de no aparecer, pero de verdad es una alegría que vuelvan a estar con nosotros, ¿verdad? Y esperamos que se sientan igual en casa. Bienvenidos. Siempre ya saben que tienen un espacio aquí asegurado, ¿verdad? Cada vez que quieran. Solo tienen que acercarse y ser comunidad con nosotros. Así que gracias por honrarnos con su presencia y que sea de todos los domingos, ¿verdad? Porque es grato compartir con ustedes. El título de este sermón lo nombré como Mi privilegio, mi enfermedad. Siempre les digo y no me canso de decirles que es complicado preparar una reflexión para esta comunidad porque somos personas bien críticas y criticonas también, ¿verdad? Entonces es complicado, pero es bueno y es retador porque nos hace de verdad esforzarnos, y gracias a las personas que aceptan el reto de pararse aquí y compartir una reflexión, porque no es sencillo y es una manera de exponernos también nosotros, ¿verdad? Porque podemos decir cosas a veces que quizás no estén bien, pero en el proceso vamos mejorando nuestro discurso, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Hay gente que nos puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso que se dijo, y es válido, ¿verdad? Aquí las personas que compartimos la reflexión no compartimos verdades absolutas, ¿verdad? Sino estamos compartiendo lo que nosotros hemos discernido, y es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿verdad? Nosotros en los jueves recibimos esa retroalimentación de lo que pensamos, ¿verdad? Y como les digo, es esto, también ponernos en una posición vulnerable de exponernos. Y en lo personal, también ya lo he dicho varias veces y en otras ocasiones, es un proceso de aprendizaje para mí escuchar las reflexiones de las mujeres de esta comunidad, ¿verdad? Y no solo las reflexiones, sino también el conversar y el compartir con ellas. Ha sido un proceso de aprendizaje. Hemos tenido momentos en los que no solo las escucho, ¿verdad?, cuando dan la reflexión, sino cuando hemos compartido tiempo juntos, conversaciones con Nubia, con Ali, con Mari. Y en estas conversaciones yo me doy cuenta de muchas cosas, ¿verdad?, que yo no veo como ellas lo ven, y que aprendo de tener nuevas perspectivas de las cosas. Y por eso es muy enriquecedor siempre escucharlas. Y gracias por eso. Y eso me motiva a mí también a tratar de hacer como reflexiones, quizás desde nuevas perspectivas que antes no las hacía. Yo decía, quiero hacer una reflexión que no sea tan tradicional, ¿verdad? Como a veces estamos acostumbrados, porque al final es lo que hemos aprendido, de donde venimos, lo que expresamos. Pero me puse a pensar en esto, ¿verdad? Y si pusimos atención a las lecturas, que espero que así haya sido, ¿verdad? Fíjense, yo noté cuando leí las lecturas cómo la segunda lectura es un poco una corrección de la primera, ¿verdad? O una complementariedad, ¿verdad? Porque escuchamos la historia de Abraham y cómo Abraham, y ahí podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? Y eso, algo así pienso yo que a veces nos pasa en esta comunidad, que vamos nosotros mismos mejorando nuestro discurso, nuestras reflexiones, aprendiendo, ¿verdad? Y Pablo hace la reflexión y dice, ¿verdad?, que esta promesa que Dios le hace a Abraham no era únicamente por el hecho de cumplir la ley, sino también involucra la fe, y menciona que también es algo para nosotros, no solo para los que cumplen la ley, y hay un montón de cosas ahí, ¿verdad? Pero, entonces, pensando en esa premisa de cómo nosotros podemos ir mejorando, ¿verdad? Porque estaba Pablo haciendo una reflexión de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, y cómo él estaba tratando de quizás arreglar un poco desde su visión, ¿verdad? Y nosotros así también tenemos que desde nuestra propia visión ir enmendando esas cosas que nosotros vemos. Ese machismo, ¿verdad? Ese sistema patriarcal que nosotros vemos reflejado en las Escrituras, es nuestro reto empezar a hacer la corrección de eso, ¿verdad? Porque no es ese el mensaje del amor de Dios. En el Evangelio, si lo escuchamos también, porque es eso, vamos a notar 3 historias bien breves, ¿verdad?
pero son 3 historias bien separadas. Y la primera es el llamamiento de Mateo. Y me dio la curiosidad, yo me puse a ver qué había antes de esta lectura en el Evangelio y qué había después, ¿verdad? Y me dio curiosidad que esta historia del llamado de Mateo al ser discípulo está en medio de un montón de historias de sanidades que hace Jesús. O sea, el libro de Mateo está narrando milagros que Jesús hace, que sana a un paralítico, que sana a un ciego, que libera a una persona endemoniada. Y de repente aparece el llamado de Mateo y sigue contando, ¿verdad? Después la sanidad de la mujer del flujo de sangre, la resucitación de la hija del jefe de los judíos. Entonces me pareció curioso cómo esta historia del llamado de Mateo está en medio de estas lecturas de sanidades. Y si se fijan, dicen que en ese momento llegan los judíos y le dicen a los discípulos, bueno, ¿y cómo es que su maestro está comiendo con esta gente, verdad? Porque dice que estaba cenando con cobradores de impuestos, ¿verdad? Que podría decir que estaba aquí comiendo con los alcaldes, ¿verdad? Con gente corrupta que tenía mala fama, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está aquí comiendo y con otra gente de mala fama? Dice ahí, ¿verdad? No queremos saber quiénes, pero me imagino que, bueno, sí sería interesante saber quiénes eran la gente de mala fama, ¿verdad? Que estaban ahí con Jesús cenando. Y ya hemos hablado de cómo la cena era un espacio íntimo, ¿verdad? Tenía un significado más íntimo de que quizás ahora puede tener. Y Jesús los escucha a los fariseos hacerle esta pregunta a los discípulos y les responde, ¿verdad? No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Entonces me llamó la atención que Jesús en esta historia de Mateo, ¿verdad?, hace alusión a la sanidad y a la enfermedad, ¿verdad? Y yo dije, pero qué raro, entonces Jesús nos está llamando enfermos. Y no puede ser, no creo yo, ¿verdad?, que nos esté así poniendo en esa categoría, ¿verdad? Y me puse a pensar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Jesús está hablando a los fariseos. Entonces yo digo, Jesús les está hablando en su propio idioma. Y para los fariseos, estas personas eran gente enferma. Y creo que eso nos pasa a nosotros. El problema quizás o la enfermedad no estaba en sí en la condición de las personas que estaban con Jesús, sino en cómo este sistema religioso, que era el dominante, ¿verdad?, los categorizaba y los hacía poner a ellos como gente enferma, como gente de mala fama. Ellos los veían a los que estaban con Jesús como gente enferma. Entonces, el problema, o digamos, no era que Jesús nos viera como enfermos, sino que Jesús le estaba diciendo a estos que ustedes ven como enfermos, son los que con los que yo quiero estar, con los que me necesitan, ¿verdad?, con los que yo voy a estar. Y luego, la segunda historia habla de que llega el jefe de los judíos a decir que le resucite a su hija porque ya está muerta. Le dice, pero si tú pones tus manos sobre ella, regresará a la vida. Y en medio de esta lectura se cuela otra, ¿verdad? Y es la que ya hemos escuchado, que en este evangelio no narra mucho, pero en otros hay más detalles, ¿verdad?, sobre esta historia de la famosa mujer con flujo de sangre por 12 años, ¿verdad? Y me dio curiosidad también porque recientemente Nubia nos ha estado hablando un montón sobre esto, de la menstruación y de la sangre, ¿verdad? Y me pareció curioso encontrar esta lectura en este domingo y empecé a buscar porque definitivamente estas experiencias son mucho más comprendidas por las mujeres y por las personas menstruantes que por nosotros, ¿verdad?, los que no menstruamos. Entonces empecé a buscar y encontré una reflexión de la reverenda Anaí, que es la responsable de una congregación en una iglesia en Nueva York. Y ella decía, esta mujer, decía, estaba en la condición más baja posible de su tiempo, ¿verdad? No solo porque era mujer, sino también porque estaba enferma con esta enfermedad que la hacía poner en una categoría de impura, ¿verdad? O sea, ella era excluida, ¿verdad? O sea, no era una mujer que podía estar ahí como una posición de un hombre, sino aparte de eso tenía que ser excluida de la sociedad y nadie quería estar con ella por su enfermedad, por este sangramiento constante que ella tenía. Pero dice, aún estando en esta posición tan vulnerable, realmente, literalmente, ella se andaba arrastrando.
O sea, tras de todo esto, ella andaba en el suelo, estaba más bajo que eso, decía. No sé cómo podría estar, quizás solo muerta. Entonces, ella estaba en esta condición y dice, qué mujer más aguerrida, ¿verdad? Porque tenía todo el mundo encima, tenía el peso de toda la condena encima. Y eso no la hizo detenerse. Ella dice, desafía el status quo de su tiempo, porque va y se mete desde el suelo, arrastrándose en medio de los hombres que están alrededor de Jesús, por alcanzar y tocar el manto de Jesús y recibir la sanidad que ella anhelaba. Y así pasa. Y Jesús, en los otros evangelios donde encontramos esta historia, dicen que les pregunta, ¿y quién me ha tocado? Y todos les dicen, Señor, si estás aquí en medio del mercado, ¿verdad? ¿Con quién no te va a estar tocando si todo el mundo está aquí alrededor tuyo? ¿Verdad? No sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando andan ahí en el centro y todo el mundo le está diciendo, ¿verdad? Que va a querer corazón como la va a querer, aquí le tenemos, ¿verdad? Entonces, así le dicen. Y Jesús le dice, no, es que ha salido poder de mí, porque la fe de esta mujer hizo que Jesús se encontrara con ella. Esta mujer se encuentra con Jesús. Todos los demás estaban ahí. Jesús no le da importancia a todas las manos, a los hombros que le estaban. Él le dio importancia al toque de esta mujer. Curiosamente dicen que esta historia, fíjense, son cosas que buscando información me enteré que también dice que este mercado estaba en la región que está entre Cafarnaúm y Magdala. Y que en este lugar donde estaba el mercado es donde se ha levantado la capilla del encuentro, se llama, ¿verdad? Y que todavía conserva ese mismo piso del mercado de antaño, ¿verdad? Entonces, que este piso donde está la capilla es donde se supone que pasó esta situación, ¿verdad? Porque la mujer se iba arrastrando y en esta capilla me gustó porque dice que en el atrio hay 8 columnas. Y de estas 8 columnas, 7 están en memoria de las mujeres que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Y la 8ª está dedicada a todas aquellas que no son mencionadas, pero que sostuvieron el mensaje de Jesús, que lo sostuvieron económicamente, ¿verdad? Y también a través del Evangelio. Entonces, me gustó saber cómo la historia de esta mujer en este momento, ¿verdad?, es honrada ahora, ¿verdad?, a través de esta capilla. Y la última historia es la historia de la hija del jefe de los judíos, ¿verdad? Me llama la atención también que cuando Jesús llega, dice que todo el mundo, ya los músicos ya estaban tocándole ahí, ¿verdad?, para el funeral, y la gente estaba llorando desconsolada, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿y qué les pasa? Déjenla porque no está muerta, está dormida. Y la gente se ríe de que Jesús diga eso. Pero él saca, dice, y toma a la niña y la regresa a la vida. Y me puse a pensar cómo todas estas cosas de las que hemos hablado se siguen aplicando a nuestra realidad. Y yo decía, cuando les mencionaba estas conversaciones que he tenido con las mujeres de aquí de la comunidad, ¿verdad?, me he dado cuenta de que a veces nuestro privilegio como hombres, ¿verdad?, y en general a veces todos gozamos de un privilegio, ¿verdad?, porque siempre va a haber una persona más oprimida o en condiciones más vulnerables de las de nosotros, y eso ya nos hace tener un privilegio. Y cuando nosotros no somos conscientes de ese privilegio, entonces estamos enfermos, porque no podemos ser empáticos, no podemos ser misericordiosos ni compasivos. Porque esta realidad, ¿verdad?, de nuestros privilegios nos ciega de ver las condiciones de los demás. Y asumimos que todos viven en estos mismos privilegios que nosotros tenemos. Y esa es la enfermedad de las que nos quiere sanar Jesús. Jesús a los fariseos les dice, escuchen bien estas palabras, de verdad, y encuentren el significado, les dice, ¿verdad? Lo que quiero es que sean misericordiosos y compasivos, no sacrificios.
Y en una conversación reciente que tenía con Ali, estábamos hablando, yo le estaba ya comentando lo que habíamos hablado con Nubia, ¿verdad? De que si nos podía dar unos talleres aquí en la comunidad. Y le mencioné que también estábamos evaluando la opción de hacerlo virtual. Y yo le dije, ¿verdad? Lo estamos evaluando, no estamos cerrados. Aunque en lo personal le dije yo, de manera presencial, creo que las cosas a veces la gente le pone más interés, empeño y se concentra más, ¿verdad? Porque cuando están en línea, ¿verdad? Yo sé de personas que solo se conectan y dejan ahí la llamada y se ponen a hacer otras cosas. O digamos, tengo una amiga que digamos ella está en reuniones de trabajo y pone la llamada y ella está cocinando. Y a veces la están llamando, ¿verdad? Fulanita, fulanita. Y ella ni cuenta se da, ¿verdad? Y nos pasa a veces, ¿verdad? Hemos visto, yo le decía, le comentaba esto a Ali, he tenido varias experiencias con esto. Y por eso creo que a veces la presencialidad, y ella me dice, pero eso pasa también de manera presencial. La gente se levanta, va a tomar café, se distrae, va a hacer una llamada. Las distracciones están en los dos espacios, ¿no? Y yo le dije, es cierto, a veces ese tipo de comparaciones me hacía falta a mí visualizarlo, ¿verdad? Pero entonces, ya me puse, eso es lo que mi privilegio de poder hacer las cosas presenciales, me impide ver, ¿verdad? Estas situaciones, ¿verdad? Que en la virtualidad, ¿verdad? Para mí la virtualidad, digamos, puede ser algo, un agregado, ¿verdad? Pero ella me decía, para otras personas, la virtualidad es la accesibilidad, ¿verdad? Y a veces no lo vemos de esa manera. Entonces yo decía, estas situaciones de privilegio que nosotros tenemos, si no somos conscientes, no vamos a ser sanados por Jesús. Y Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta de que esa es la enfermedad. Y en la otra historia de la mujer, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, más allá de sentirnos, como a veces nos quieren hacer sentir, o dicen estas oraciones que nos hacen sentir como que somos, o Álvaro dice como que somos la pus, o el gusano que se nutre de la pus, que sale de la llaga del pecado, ¿verdad? Que nos quieren hacer sentir. No nos sintamos de esa manera, ¿verdad? Sino que esto, ver la necesidad que tenemos de Dios, nos haga buscarle y acercarnos. Y desafiar al status quo, como lo hizo esta mujer. La gente de afuera, ¿cómo creen que nos miran a nosotros, comunidad? No solo aquí en el país, las otras iglesias, la diócesis, afuera. ¿Quién da un 5 por nosotros? ¿Cuánta gente cree que estamos haciendo algo de verdad que transforma las vidas de las personas? Quizás nadie, ¿verdad? Y nos ven como gente rara, enferma, loca, ¿verdad? Que estamos perdiendo el tiempo los domingos acá. Pero el Evangelio nos dice que es con nosotros, con quien quiere estar Jesús. Con aquellos que los demás nos ven como enfermos. Y si nosotros reconocemos esa enfermedad, que es la de nuestros privilegios, que eso sea de verdad una motivación de decir, Jesús, yo necesito estar consciente de cuáles son esos privilegios a los que yo no renuncio, para poder ser compasivos con los demás, para poder tener empatía con las demás personas. Y mucha gente puede decir, ¿verdad? No, si eso ya se va a acabar. Menos si no está Alvarito. Así, ay, no, eso ya ni llega la gente, ¿verdad? Sí. ¿No? Ya están tocando, ya están como los músicos del Evangelio, ¿verdad? Tocando ahí para el funeral de Magdala, ¿verdad? Y la pastora que pasa cerrando todos los domingos no abona, ¿verdad? Pero Jesús viene, no, solo están dormidos. Y llega a darle vida a esa niña. ¿Qué puede ser esta comunidad? Y que espero que seamos nosotros y estemos conscientes de que eso es lo que quiere hacer con Jesús con nosotros, darnos vida. Toda la gente puede pensar que esto ya no tiene futuro. Si ya no hay dinero para pagar, ¿verdad? Todos los meses nos estamos ahí viendo. No, si estoy aquí hay que cantar la golondrina ya, como dicen. Pero Jesús viene, ¿verdad?, a darnos vida, a que notemos que no es así, ¿verdad? Y esto me hace pensar que a veces hay situaciones que de verdad nosotros consideramos imposibles, ¿verdad? Todo el mundo ve las cosas como no es que... Y el famoso dicho, ¿verdad?, es que todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad?
Y Jesús pone un ejemplo de muerte acá. Y yo me ponía a pensar, los que hemos escuchado la historia de Ali y su mamá, creo que ellas pueden entender muy bien esto. Y eso nos debe dar fe, porque ellos lo vivieron, pero lo compartieron con nosotros. Yo me puse a pensar, no, pero es que esto de la resurrección de los muertos ya no se da, esto solo quedó en más tiempo. Y rapidito me acordé de la historia de Ali y de su mamá. Y creo que ojalá que sí, en el oasis nos compartan, ¿verdad? Porque yo me imagino cómo Ali se sintió en ese momento, de pensar que ella ya no estaba con su mamá. Y cómo quizás nos podemos sentir nosotros de pensar que esto se va a acabar. Pero Jesús nos viene a decir que Él viene a darnos vida. Pero nos va a dar vida, ¿verdad? Cuando reconozcamos esa enfermedad de la que padecemos y por la que Él quiere estar con nosotros, que es la de hacer conciencia de nuestros privilegios. Amén. Libre que en verdad soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador,